A las 04:17 horas, hora local, 6 drones de reconocimiento rusos Orlan-10 despegaron desde una base de preparación avanzada en la ocupada Mariupol. Su objetivo, la instalación de almacenamiento de municiones en Pokrovsk, 140 kilómetros al noroeste. No la penetración más profunda que las fuerzas rusas habían intentado en territorio controlado por Ucrania, pero suficiente para importar. Pero para alcanzarlo, las matemáticas tenían que funcionar primero. Una operadora de radar ucraniana en una estación móvil al sur de Kramatorsk notó los primeros contactos a las 04:29. Retornos débiles saliendo del desorden electrónico de Mariupol, agudizándose a medida que ganaban altitud y giraban al noroeste. Contó 6 firmas, posiblemente 7. Cada una pintaba una sección transversal de radar consistente con drones de reconocimiento táctico, el tipo de contacto que exige atención inmediata cuando se dirigen hacia tu centro logístico. Marcó las trayectorias y reenvió los datos a través de la red de defensa aérea integrada. 2 minutos después, la información llegó a la pantalla del comandante de un sistema antiaéreo Gepard 45 kilómetros al sureste de Pokrovsk, una plataforma alemana de cañones gemelos de 35 milímetros que había pasado los últimos 18 meses demostrando que el hardware obsoleto de la Guerra Fría aún podía cambiar resultados en la guerra moderna. Estudió los contactos en su pantalla. 6 trayectorias confirmadas empujando al noroeste a 140 kilómetros por hora. Altitud estable entre 1200 y 1400 metros. Perfil estándar Orlan-10. Espaciamiento disciplinado. Rango actual 52 kilómetros. A su velocidad actual entrarían en su envolvente de enfrentamiento de 4 kilómetros en aproximadamente 21 minutos, asumiendo que mantuvieran el rumbo y no se desviaran para evitarlo. Y aquí es donde la trampa comenzó a cerrarse. Los cañones gemelos del Gepard eran devastadores contra amenazas de baja altitud dentro de su alcance, pero 4 kilómetros de distancia efectiva de enfrentamiento contra objetivos haciendo 140 kilómetros por hora significaba que tendría quizás 90 segundos de oportunidad de disparo mientras pasaban. 6 objetivos, 90 segundos, 2 cañones. Las matemáticas eran ajustadas pero viables si todo salía perfectamente, excepto que las cosas nunca salían perfectamente. Hizo la llamada que cualquier comandante competente haría. Reportó los contactos y solicitó apoyo de la batería Iris-T SLM más cercana posicionada 30 kilómetros al norte. El Iris-T podía enfrentarse a 40 kilómetros con misiles diseñados para interceptar aeronaves de movimiento rápido. Contra drones de reconocimiento de vuelo lento era un exceso masivo, pero el exceso era mejor que dejar que los ojos rusos alcanzaran Pokrovsk y transmitieran datos de puntería para los ataques de artillería que inevitablemente seguirían. El comandante de la batería Iris-T recibió la alerta a las 04:32. 6 drones de reconocimiento entrantes, rumbo 127, rango 73 kilómetros, tiempo estimado hasta su envolvente de enfrentamiento, aproximadamente 28 minutos. Tenía 8 misiles listos. La doctrina estándar pedía 2 misiles por objetivo para asegurar la destrucción. 6 objetivos significaban 12 misiles requeridos. Solo tenía 8. Las matemáticas eran simples pero implacables. Podía garantizar matar 4 drones, posiblemente 5 si tenía suerte, pero al menos uno pasaría a menos que alguien más contribuyera al enfrentamiento. Hizo la llamada que cualquier comandante competente haría. Reportó los contactos y solicitó apoyo de la batería Iris-T SLM más cercana, posicionada 30 kilómetros al norte. El Iris-T podía enfrentarse a 40 kilómetros con misiles diseñados para interceptar aeronaves de movimiento rápido. Contra drones de reconocimiento de vuelo lento era un exceso masivo, pero el exceso era mejor que dejar que los ojos rusos alcanzaran Pokrovsk y transmitieran datos de puntería para los ataques de artillería que inevitablemente seguirían. El informe llegó al escritorio del oficial de Servicio de Defensa Aérea del sector a las 04:34. Tenía 3 opciones. Opción 1, dejar que el Iris-T enfrentara lo que pudiera y confiar en el Gepard para atrapar las filtraciones. Probabilidad de detener los 6 drones, quizás 60%. Opción 2, enviar un caza desde Dnipro equipado con misiles aire-aire. Tiempo de intercepción, 18 minutos. Probabilidad de detener los 6, casi del 100%.
pero retiraría un caza de las tareas de patrulla aérea de combate protegiendo infraestructura crítica más al oeste. Opción 3. No hacer nada y dejar que los drones completen su misión de reconocimiento. Inaceptable. Revisó el reloj. 04:35. Cada minuto de retraso eran otros 2.3 kilómetros más cerca de Pokrovsk. Tomó su decisión. El Iris-T enfrentaría a máximo alcance. El Gepard manejaría todo lo que se filtrara. Y autorizó algo más. Algo que los rusos no esperaban porque habían pasado 18 meses asumiendo que las capacidades de guerra electrónica ucranianas eran primitivas en el mejor de los casos. A las 04:37, una unidad de guerra electrónica móvil posicionada 60 kilómetros al oeste de la formación de drones activó un sistema que los ucranianos habían tenido mucho cuidado de no revelar hasta que la situación táctica justificara su exposición. El sistema no interfería con las frecuencias de control del Orlan 10. Eso sería burdo, fácilmente detectable, y los rusos simplemente cambiarían a canales de respaldo. En cambio, hizo algo más sofisticado. Inyectó telemetría falsa en el enlace de datos entre los drones y su estación de control terrestre, señales Phantoms que parecían idénticas a datos de navegación legítimos, pero contenían errores sutiles que se acumularían con el tiempo y la distancia. Para los operadores rusos mirando sus pantallas en Mariupol, todo parecía normal. 6 drones manteniendo rumbo, altitud estable, sistemas nominales. Lo que no podían ver era que la solución de navegación que cada dron estaba calculando había sido corrompida en 0.3 grados. A 50 kilómetros es una desviación de 260 metros, a 100 kilómetros se convierte en 520, a 140 kilómetros donde estaba Pokrovsk sería 730 metros. Suficiente para volar más allá del objetivo sin verlo nunca. Suficiente para desperdiciar toda la misión mientras los drones volaban hacia tierras de cultivo vacías. Pero los ucranianos no confiaban solo en la guerra electrónica, porque la guerra electrónica podía fallar, podía ser detectada, podía ser contrarrestada. El comandante de la batería Iris-T ordenó su primer lanzamiento a las 04:41. 2 misiles dejaron sus celdas, acelerando hacia puntos de intercepción calculados por computadoras de tiro que asumían que los drones mantendrían su trayectoria actual. Los primeros 2 misiles alcanzaron sus puntos de intercepción a las 04:42. Uno conectó. El Orlan 10 líder se desintegró en un destello de fragmentos compuestos y circuitos. El segundo misil falló por 80 metros, su espota de proximidad fallando a detonar porque el dron objetivo había subido 40 metros más alto de lo que la solución de control de tiro predijo, variación aleatoria de altitud, movimiento de vuelo normal, pero suficiente para salvar a un dron ruso de un misil de $430.000. El comandante del Iris-T inmediatamente ordenó un segundo enfrentamiento, 2 misiles más contra el sobreviviente de la primera salva. Los 2 conectaron a las 04:43, 3 drones derribados, 3 restantes, 4 misiles restantes en su cargador. Las matemáticas habían mejorado pero aún eran ajustadas. Ordenó el tercer lanzamiento a las 04:44, 2 misiles, 2 objetivos, ambas intercepciones exitosas, 5 drones destruidos, 1 restante, 2 misiles restantes. El último Orlan 10 siguió volando al noroeste, ajeno a la destrucción detrás de él. Su sistema de navegación estaba procesando telemetría corrompida, dirigiéndolo en un curso que fallaría a Pokrovsk por 730 metros, pero la estación de control terrestre rusa no tenía forma de saberlo. Sus pantallas mostraban vuelo nominal, aproximación al objetivo en 14 minutos. La fuente de cámara se activaría en 12 minutos cuando el dron alcanzara el rango visual de la instalación. A las 04:48, el comandante del Gepard detectó el contacto sobreviviente a 18 kilómetros. Un dron, rumbo 142, altitud 1380 metros, velocidad 140 kilómetros por hora. Comenzó el rastreo, su radar alimentando datos de puntería a la computadora de control de tiro. A 4 kilómetros abriría fuego. Contra un solo objetivo sin maniobras evasivas, su probabilidad de impacto era superior al 90%. Reportó estado listo y esperó. Excepto que algo más estaba sucediendo 90 kilómetros al sureste que ninguno de los comandantes ucranianos sabía todavía. A las 04:19,
2 minutos después de que los Orlan 10 hubieran despegado de Mariúpol, 4 municiones merodeadoras rusas Lancet habían despegado desde una posición oculta 30 kilómetros más al sur. No drones de reconocimiento, drones de ataque. Armas diseñadas para merodear, buscar y destruir objetivos de alto valor. Cada uno portando una ojiva de 5 kilogramos optimizada para destruir vehículos blindados y sistemas de radar. Los Lancets volaron bajo, 50 metros sobre el terreno, usando el desorden del suelo para enmascarar su aproximación. Su velocidad de crucero era más lenta que la de los Orlans, solo 110 kilómetros por hora, lo que significaba que iban 30 minutos detrás de los drones de reconocimiento. El perfil de misión era simple pero efectivo. Los Orlans atraían la atención, forzaban a las defensas aéreas ucranianas a revelar sus posiciones al enfrentarse y transmitían esas posiciones de vuelta al comando ruso. Los Lancets seguían las coordenadas y mataban los sistemas de defensa aérea mientras estaban enfocados en los Orlans. Era una táctica que los rusos habían refinado durante 18 meses. Sacrificar drones de reconocimiento baratos para mapear las defensas aéreas enemigas, luego destruir esas defensas con municiones merodeadoras antes de que pudieran reubicarse. Los ucranianos lo habían contrarrestado reubicando frecuentemente los sistemas después de los enfrentamientos, pero el desplazamiento tomaba tiempo y los Lancets estaban diseñados para llegar durante esa ventana vulnerable. A las 04:49, el comandante del Gepard adquirió solución de tiro sobre el último Orlan 10 a 3,8 kilómetros. Sus cañones giraron, radar bloqueado, computadora de control de tiro calculó ángulo de adelanto y longitud de ráfaga. Inició la secuencia de enfrentamiento. Los cañones gemelos de 35 milímetros abrieron fuego a las 04:50. Penetradores de tungsteno se dispararon hacia arriba a 1175 metros por segundo. La ráfaga caminó a través de la trayectoria de vuelo del Orlan. Fragmentos golpearon el fuselaje y el ala del dron. El Orlan se tambaleó, inclinó la nariz hacia abajo y cayó en espiral en un campo 8 kilómetros al sur de Pokrovsk. 6 drones de reconocimiento rusos lanzados, 6 destruidos. Misión exitosa. El comandante del Gepard reportó el enfrentamiento completo y se preparó para desplazarse a su posición de disparo alternativa 12 kilómetros al oeste. Procedimiento estándar después de revelar su ubicación a través de radar activo y fuego de cañón. El movimiento tomaría 18 minutos. Desmontaje, viaje, instalación. El primer Lancet adquirió la firma de radar del Gepard a las 04:52. La munición merodeadora había estado buscando emisiones activas, volando un patrón de búsqueda programado sobre el área donde los Orlans habían sido interceptados. Cuando el radar de rastreo del Gepard se iluminó para enfrentar al último Orlan, pintó un faro que el buscador del Lancet podía seguir desde 40 kilómetros de distancia. El dron ajustó rumbo y aceleró a velocidad de ataque. El receptor de advertencia de radar del Gepard detectó la amenaza entrante a las 04:54. Contacto pequeño, baja altitud, rumbo 118, rango 6 kilómetros, alta tasa de cierre. El comandante reconoció la firma inmediatamente, Lancet. Tenía quizás 90 segundos antes del impacto. Sus cañones podían enfrentarlo, pero solo si adquiría bloqueo de radar, y adquirir bloqueo significaba mantener su radar activo, lo cual era exactamente en lo que el buscador del Lancet se estaba enfocando. Apagar el radar y el Lancet perdía guía, mantener el radar encendido y guiar el arma directamente hacia él. Tomó la decisión en 3 segundos. Radar apagado, motores encendidos, desplazamiento ahora. Los motores diésel del Gepard rugieron a la vida. El vehículo se sacudió hacia adelante, alejándose de la posición donde los últimos datos de puntería rusos le habían ubicado. A 110 km por hora, el Lancet cubriría 6 kilómetros en aproximadamente 200 segundos. A 60 km por campo traviesa, el Gepard podía moverse 3,3 kilómetros en ese mismo tiempo, posiblemente suficiente. El buscador del Lancet perdió el bloqueo a las 04:55 cuando el radar del Gepard se silenció. El sistema de guía del dron cambió a navegación inercial, dirigiéndose a las últimas coordenadas conocidas.
Llegó a esa posición a las 04:57 y no encontró nada. El Gepard se había desplazado 2,1 kilómetros al oeste. La programación de respaldo del Lancet le dijo que entrara en un patrón de búsqueda, círculos en expansión buscando emisiones activas o firmas visuales que coincidieran con su base de datos. A las 04:59, el comandante de la batería IRST detectó 3 contactos intercambios adicionales: baja altitud, alta velocidad, rumbo 143, rango 22 kilómetros. Más Lancets. Tenía 2 misiles restantes, 3 objetivos convergiendo a su posición. Las matemáticas eran imposibles. Podía enfrentar 2, pero el tercero pasaría. Su batería había revelado su posición al enfrentar los Orlans. Ahora estaba pagando el precio. Ordenó desplazamiento inmediato. Sus vehículos ya se estaban moviendo antes de que la orden de lanzamiento hubiera sido dada. 12 toneladas de sistema de misiles acelerando a lejos de la posición donde los últimos datos de puntería rusos decían que debería estar. Los Lancets alcanzaron coordenadas que tenían 4 minutos de antigüedad y encontraron posiciones de disparo abandonadas, marcas de neumáticos dirigiendo al oeste y nada que destruir. Pero el cuarto Lancet estaba volando un patrón diferente, barriendo más al norte, buscando objetivos secundarios. A las 05:01, el Lancet detectó firmas térmicas de un convoy de vehículos 18 kilómetros al noroeste de la última posición conocida del Gepard. Vehículos de apoyo, camiones de municiones, puesto de comando móvil, objetivos que el Lancet no estaba específicamente programado para priorizar, pero objetivos en todos. El dron ajustó rumbo y se lanzó en picada. El convoy no tuvo advertencia, sin radar para detectar la amenaza entrante, sin armas para enfrentarla. El Lancet golpeó un camión de combustible a las 05:03. La ojiva de 5 kilogramos explotó. El camión de combustible explotó. 2 vehículos de apoyo destruidos, 4 soldados muertos, 11 heridos. El convoy se dispersó, vehículos corriendo en diferentes direcciones a través de tierras labradas abiertas, tratando de poner distancia entre ellos y los restos en llamas que acababan de revelar su ubicación a cada sensor ruso observando el sector. A las 05:06, los informes de situación llegaron al oficial de servicio de defensa aérea del sector simultáneamente. 6 drones de reconocimiento destruidos, 0 imágenes de reconocimiento transmitidas, instalación de Pokrovsk segura, un camión de combustible destruido, convoy de apoyo disperso, 4 bajas, un sistema Gepard intacto y reubicándose, una batería IRST intacta y reubicándose, 4 Lancets gastados por las fuerzas rusas. Costo estimado para Rusia, $400.000. En drones. Costo estimado para Ucrania, 1,7 millones en misiles, interceptos, un camión de combustible, 2 vehículos de apoyo, 4 vidas. El resultado táctico parecía una victoria ucraniana, todos los drones de reconocimiento destruidos, la instalación estratégica protegida, pero el costo operativo era severo. La batería IRST estaba reducida a 6 misiles. La próxima incursión de drones rusos encontraría una red de defensa degradada. Las matemáticas del desgaste estaban funcionando exactamente como la doctrina rusa intentaba: intercambiar drones baratos por misiles caros hasta que el cargador del defensor se vacíe. Luego viene el ataque real. El oficial de servicio estudió la línea del tiempo del enfrentamiento y comprendió lo que acababa de suceder. Los Orlans nunca estuvieron destinados a ser exitosos, fueron el precio que Rusia pagó para mapear las defensas aéreas ucranianas y forzar el gasto de interceptos. Los Lancets eran la misión real, cazando los sistemas que se habían revelado. Y algún lugar detrás de este enfrentamiento, los oficiales de puntería rusos estaban actualizando sus mapas, anotando qué sistemas tiraron desde qué posiciones, calculando patrones de desplazamiento, preparándose para la próxima ola. A las 05:12, nuevos contactos de radar aparecieron en las pantallas ucranianas. 12 drones saliendo de Mariupol, girando al noroeste, dirigiéndose a Pokrovsk, de nuevo.